Saludos cordiales, miles de bendiciones para todos los hermanos y amigos de Luciana Radio TV y del programa Santa Lucía Canta para Cristo. Administradores, colaboradores, todas las personas que escuchan, ven y son seguidores, reiteramos, de Luciana Radio TV, especialmente de Santa Lucía Canta para Cristo. En particular, un saludo al director de Luciana Radio TV y Santa Lucía Canta para Cristo, nuestro hermano Ramón Díaz Bajaña, y para nuestro hermano Eduardo Salvador, encargado de las coordinaciones de los mensajes a nivel internacional. En verdad es maravilloso poder transmitir mensajes de fe, esperanza y aliento, y también mensajes educativos y de orientación a favor de todas las personas en todas las partes de la tierra, como lo hace Luciana Radio TV. Es un privilegio para mí poder ser parte de una forma u otra de este grandioso y maravilloso ministerio. Les saluda su seguro servidor y amigo Gabriel Danuncio Rosanía Villaverde desde la República de Panamá en Centroamérica. En esta oportunidad daremos algunas reflexiones acerca de la fe. Quiero que consideremos primeramente Mateo 18, versículo 3, que dice: en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Este versículo es sumamente interesante porque hace mención de los niños, los cuales en esencia son los que mayormente tienen esa actitud de creer y de confiar en Dios. Y de eso se trata la fe: confiar plena y absolutamente en el Señor. Nuestro Señor Jesucristo en primer lugar, luego sus apóstoles, al igual que el resto de los personajes que están mencionados en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, fueron claros y enfáticos acerca de la fe. En el capítulo 11 del libro de los Hebreos podemos leer lo que se conoce como la galería de la fe, enfocado principalmente en la vida del pueblo de Israel, y de manera particular en aquellos personajes específicos que basaron todo su existir en creer en Dios y en las promesas que Dios les hizo, principalmente a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Si bien es cierto que Hebreos 11, al igual que otros pasajes de la Biblia, nos habla en términos muy lindos y preciosos acerca de los héroes de la fe, no es menos cierto que la Biblia también nos habla de personajes que no hicieron bien las cosas. ¿Cuánta lucha tuvieron los profetas con el pueblo de Israel y los apóstoles con la iglesia por causa de aquellos que persistían en pecar y en consecuencia no vivir como personas de fe? Ahora bien, tenemos que decir algunas cosas acerca de la fe, máxima por la gran cantidad de peligros y distorsiones que existen respecto a ella, muchos de los cuales surgen o se mantienen por causa de enseñanzas, predicaciones y creencias equivocadas e imprecisas acerca de lo que realmente dice la Biblia. Esto es importante recordarlo y decirlo, porque hay muchas personas que necesitan respuestas claras, máxime aquellos que se encuentran pasando por situaciones difíciles o dramáticas. Tener en cuenta lo que nos dice el Evangelio en concordancia con Romanos 8, Eclesiastés 3 y otros pasajes bíblicos más,
acerca de que en el mundo tendremos aflicciones y acerca de los problemas que tienen los seres humanos, incluyendo los cristianos, es algo que nos debe ayudar a entender que todo obra para bien y todo tiene un propósito, porque tenemos la promesa de que el Señor está con nosotros y el dolor, y eso tenemos que tenerlo presente, no son para siempre. Los problemas y las dificultades no existen para destruirnos ni para derribarnos, sino para transformarnos, para fortalecernos y para que nuestra fe sea enriquecida. Pienso en un momento en el nivel de fe o confianza que tenía Job, el cual en medio de la tragedia en que vivió, dijo que no importara lo que le pasara, aun cuando muriera, aun cuando lo mataran, él seguiría confiando y esperando en el Señor. Amigos, amigas, hermanas y hermanos, no existen fórmulas mágicas o matemáticas para entender todo lo que se tenga que ver con la fe. De hecho, las experiencias de unos no son ni tienen que ser las experiencias de los demás. Conocer la Biblia y estudiarla es fundamental para que aumente nuestra fe y en consecuencia debemos aprender la paciencia que es en la vida. Pero estamos conscientes que todos no todos tienen la misma capacidad y madurez para entender ni para esperar. Sin embargo, todos deberían aspirar a llegar al conocimiento acerca de qué es la fe, para qué existe y de qué manera opera. Porque no podemos considerar que la fe es algo que opera para satisfacer nuestros caprichos, ni que la fe es una especie de talismán para hacer conjuros, porque siempre tenemos que recordar que todo cuanto sucede va a depender y depende de la voluntad, la soberanía, el amor, el poder y la misericordia de Dios. Dicho esto, vamos a decir o a compartir algunas cosas o algunos aspectos acerca de la fe que nos ayuden a entenderla y a hacernos más sabios y prudentes, ya que tengamos paz. Según un diccionario común y corriente cualquiera de la lengua española, nos define la fe de la siguiente manera. La fe es la creencia, confianza o asentimiento de una persona en relación con algo o alguien, y como tal se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad de aquello en lo que se cree. Esa es la definición común y corriente. Obviamente a esta definición tenemos que ponerle que la confianza está en Dios, en su palabra, en su poder, en nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 11:1 nos dice lo siguiente: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1 nos habla de una garantía o una prueba sólidas e irrebatibles acerca de situaciones o realidades que existen o que sucederán, aunque no se perciban, mediante medios, formas o métodos terrenales o humanos, o aunque suene que son ilógicas o imposibles. La fe, desde la perspectiva bíblica, o mejor dicho, de lo que está escrito en la Biblia, y aquí donde vamos a entrar un poco a explicar más la fe para poderla entender mejor y para que nuestra vida día con día sea más exitosa. Según la Biblia, la fe se manifiesta por lo menos o principalmente de dos maneras. Primeramente,
como un don de Dios. Y en segundo lugar, como una decisión humana. En ese orden de importancia. Como un don de Dios, en primer lugar, y en segundo lugar, como una decisión humana. Vamos a ver el primer aspecto de la fe. La fe como un don, como una facultad dada y realizada por Dios hacia, en y desde las personas. ¿De qué maneras? Primero, al oír la palabra de Dios, recibimos la fe, se recibe la fe. Eso lo leemos en Romanos 10:17. La pone Dios en nuestro corazón, la activa, la habilita. Puede leerlo en Efesios 2, del 8 al 9. Con respecto a confiar en Dios de una manera excepcional o sobresaliente en las diferentes circunstancias de la vida. Esto lo puede leer en 1 Corintios 12:9. En 1 Corintios 12:9. También es parte del fruto del Espíritu. La evidencia de que alguien está bajo el dominio, bajo la guía, bajo el control, bajo la influencia del Espíritu Santo, lo que ciertamente tiene mucho que ver directamente con haber nacido de nuevo, ser renovados o ser regenerados. Es parte del fruto del Espíritu. Lo puede leer en Gálatas 5:22. Es una virtud teologal, al igual que la esperanza y el amor. Virtud teologal es lo que se va a manifestar, es lo que no se puede esconder por causa de la presencia del Señor en la vida del creyente, el cual es el que toma el control de la vida del creyente. Es el Señor viviendo su vida en nosotros, a través de nosotros. Esto lo podemos leer en 1 Corintios 13:13. Y es la manifestación de la presencia de Dios en la vida del creyente. Gálatas 2:20. Bien sencillo y bien puntual, esta es la fe como un don de Dios, como una característica puesta por Dios, que emana de Dios en todas estas expresiones que hemos manifestado. Y también tenemos la fe como una decisión humana, como una expresión, como una característica humana. Le vamos a citar algunos versículos para que ustedes lo lean posteriormente. Pero en esos versículos ustedes van a poder darse cuenta que la fe, en segundo lugar, es una manifestación, una expresión, una decisión humana. Mateo 15:28, Mateo 6:30, Lucas 8:25, Mateo 8:10, Mateo 8:26, Juan 8:26, Juan 11:40, Juan 20:27, Juan 3:16 y Juan 11:25. Queremos mencionar algunos pasajes específicos, por lo menos 3 pasajes específicos, donde vemos algunas experiencias en las cuales el hombre, los seres humanos, son los que tienen una fe. Ellos la tienen dentro de sí mismos y el Señor trata con esos temas. Tenemos en Mateo 8, del 23 al 27, concordancia con Marcos 4, 35 al 41 y Lucas 8, 22 al 25. Contexto en el cual Jesús calmó la tempestad en el mar y ahí le dijo a sus discípulos, hombres de poca fe. Vemos otro pasaje donde también habla de la fe en esta segunda acepción como algo característico de los seres humanos. Mateo 14, del 22 al 33, en concordancia con Marcos 6, 45 al 52 y Juan 6, del 15 al 21. Anótenlo y con calma leanlo todos posteriormente los pasajes. Habla de una situación de peligro en el mar que fue controlada por el poder de Jesús. Aquí se repite lo mismo. Le dice a uno de sus discípulos, hombre de poca fe. También tenemos la historia de un joven que estaba bajo influencia de espíritus malignos. Esto está en Marcos 9, el 14 al 29, en concordancia con Mateo 17, el 14 al 21, y Lucas 9, del 37 al 43. El padre de este joven buscó a Jesús por un milagro. En este pasaje leemos lo siguiente. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible.
E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda. Realmente en este contexto, esta segunda acepción de la fe, tenemos Romanos 14:1, que habla de la existencia de los débiles en la fe. Para puntualizar en lo que acabamos de decir, la fe es un don de Dios. Es algo que Dios pone en los seres humanos. Lo que Dios pone en los seres humanos, en primer lugar. Y con esa fe es que nosotros deberíamos existir, vivir y desarrollarnos todos los días de nuestra vida mientras estemos en esta tierra. En segundo lugar está la fe como decisión nuestra, ciertamente. Pero para que tenga la fe nuestra como seres humanos debe estar basada en la fe que es don de Dios. Al final de cuentas, es la fe como don de Dios la que produce los efectos que son necesarios en nuestra vida, porque está basada en la palabra de Dios. Vamos a ir concluyendo. Esperamos que estas reflexiones sean de bendición y edificación. Siempre tengamos en cuenta lo que nos dice Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Sobre esta palabra y sobre todo lo que dice la Biblia es que está depositada nuestra fe en las promesas que el Señor nos ha dado para seguir viviendo, para seguir existiendo, y que dentro de nosotros seguir existiendo, y que dentro de nosotros tengamos paz, tengamos equilibrio y seamos fortalecidos constantemente por su presencia y su poder en nosotros para todas las cosas que tengamos que hacer en nuestro día a día. Como lo dijimos hace un momento, lo reiteramos, dándonos que todo depende de la soberanía de Dios. Esta fe de la que estamos hablando, por supuesto, está basada en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, sigamos creyendo, sigamos esperando, sigamos confiando, porque nuestro Dios es el Todopoderoso. En Él podemos confiar, porque Él es nuestro Creador, Él es nuestro Padre, Él es nuestro todo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Nos ha dado vida eterna y nos ha prometido un futuro lindo y precioso. Él es el que nos sustenta todos los días. Por eso podemos y debemos seguir confiando en Él. Queremos cerrar compartiendo. Leímos parte de eso, lo comentamos hace un momento, pero volviendo al punto en el cual Jesús hace un milagro. Usted puede leer esto en Marcos 9, del 14 al 29, Lucas 9, del 37 al 43, cuando Jesús sanó a un joven con problemas mentales. Había un padre el padre del muchacho llega ante Jesús clamándole por un milagro: ten misericordia de mí. Mi hijo es lunático, es decir, alguien con problemas mentales, y padece muchísimo. Padece muchísimo. Y ahí este padre le narra a Jesús el padecimiento, pero llega ante sus apóstoles. Ellos no tenían la fe necesaria, porque Jesús lo dijo. No tenían la fe necesaria. Sin embargo, Jesús, como parte también de su labor docente y de enseñanza, como el maestro de maestros que era y es, le dijo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará. Y nada es posible. Tener la fe como un grano de mostaza es un tema que debemos revisar, estudiar, para que la fe nuestra en el Señor se fortalezca, se renueve y se reactive. Vamos a orar antes de concluir. Buen Dios, Padre eterno, te damos las gracias por esta maravillosa oportunidad y te rogamos y te pedimos
que estas palabras sean de bendición para todos nuestros hermanos, hermanas, amigos y amigas en los diferentes lugares del mundo: Ecuador, Venezuela, Colombia, Panamá, América Latina, Italia, España, Europa, hasta lo último de la tierra. Que estas verdades sean de transformación, sean de edificación y de esperanza para de mis hermanos y mis hermanas, de nuestros amigos que nos escuchan a través de esta transmisión. Gracias por esta bendición, gracias por nuestro hermano Ramón, nuestro hermano Eduardo y por todos los hermanos de Luciana Radio TV y Santa Lucía Canta para Cristo. Bendícenos y bendícelos a todos, Señor. Todo esto te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, gracias por esta oportunidad y muchas bendiciones. Y si el Señor lo permite, será hasta la próxima.